serie que hemos titulado Por encima de todo y hemos estado hablando acerca del libro de Colosenses. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo a una iglesia en una ciudad llamada Colosas, a un grupo de creyentes en esa ciudad de Colosas, y se llamaba la Carta a los Colosenses, porque así se llamaban las personas que eran de Colosas. Y sabemos que Colosas era una ciudad que hoy en día se encontraría en lo que sería Turquía. En esa parte, Turquía es un país muy interesante, especialmente la capital de Turquía, que es Istambul, porque Istambul es la única ciudad que está en dos continentes. ¿Okay? Istambul está en Asia y está en Europa. Cruzas un puente y llegaste a un continente al otro. Y fue una capital que... pero Turquía es un país muy interesante, y ahí es donde esta carta fue enviada. Y pues el que escribió esta carta fue Pablo, pero el que fundó la iglesia en Colosas, fue Epafras. Y Pablo escribe esta carta porque había un problema teológico dentro de la iglesia. Había un problema en cuanto a Jesús. La gente no comprendía quién era Jesús realmente. Y aparte de eso había un problema de misticismo muy marcado, un problema donde todo eran experiencias místicas. Había un problema también de gnosticismo, donde si usted estuvo cuando estuvimos en la parte que hablamos del gnosticismo, usted va a entender lo que yo estoy hablando. Si no, vaya a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de internet, y ahí puede encontrar la información sobre esa serie, que fue el mensaje número 2 que estuvimos hablando. Pero el gnosticismo te hablaba en contra de los placeres sexuales, te hablaba del cuerpo, en contra del cuerpo humano, te ponía la carne, es decir, la carne, la piel, el ser humano te ponía como algo malo, y todo era puro conocimiento para acercarte a Dios, y tienes que conocer a Dios a través de un conocimiento místico hasta cierto punto. Había también legalismo, que el legalismo es cuando yo tomo la ley y hago la ley más importante por el cual la ley fue dada, o el motivo por el cual la ley fue dada. Se convierte en legalismo. Cuando yo agarro una ley, la ley la hago más importante que la gente o a la comunidad que la ley está supuesta a proteger. Entonces se convierte en legalismo. Y con eso se mezcló también una serie de paganismo. Entonces Pablo tiene que pasar los primeros capítulos de Colosenses hablando sobre la deidad de Jesús. ¿Entiendes? Y cuando te habla de la deidad de Jesucristo, está hablando acerca de lo que nosotros conocemos en la teología cristiana como la Trinidad. Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hablamos que son tres personas que son iguales en esencia y naturaleza, pero son tres personas distintas. Y no son tres dioses, es un solo Dios. Nosotros llamamos eso como la Santísima Trinidad, y Jesucristo sería la segunda persona que conocemos, o el Hijo dentro de la Trinidad, y es básicamente el que se humanó, el que murió por nosotros. Y Pablo dice que todo fue creado por Él y para Él, y que en Él todas las cosas subsisten, lo dice en Colosenses. Entonces Pablo explica la deidad de Jesucristo, pero llega entonces a un punto donde Pablo tiene que tratar con las relaciones entre nosotros, las relaciones matrimoniales, las relaciones entre padre e hijo, las relaciones en algo que existía en la época paulina, que era la esclavitud. Por eso es que tú al leer este texto tienes que entender que este texto tiene contextos culturales que hoy en día nosotros no manejamos. Y pues entramos entonces, en la semana pasada abarqué hasta el versículo 17 de Colosenses capítulo 3. Y no entramos al versículo 18, sino que vamos al versículo 17. Pero para poder yo entrar en el versículo 18 hoy, yo tengo que tocar varios versículos que tocamos la semana pasada. Porque vamos a estar hablando acerca de relaciones familiares y ese tipo de cosas. Y yo no puedo hablar de relaciones familiares en este capítulo de Colosenses, capítulo 3, si yo no toco estos versículos anteriores, porque si no sería una mala interpretación bíblica lo que estaría haciendo. Y cuando yo voy a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, no lo va a encontrar en las pantallas porque lo añadí esta mañana, porque yo el domingo pasado salí para Miami y regresé anoche a las 11 y pico de la noche a hacer unos viajes y unas diligencias que tenía que hacer. Entonces, esta mañana, chequeando el mensaje nuevamente, dije, tengo que poner esto aquí, por eso no lo voy a encontrar en las pantallas, así que vamos a hacerlo de la manera bíblica. Saque su Biblia, ¿qué le parece? O saque su teléfono, saque su tableta, pero hágalo. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ojo, porque me está hablando de que yo soy santo porque soy separado por Dios, y soy amado porque Dios me ha hecho acepto a través del Hijo. Y ahora me habla de misericordia, que es la capacidad de sentir compasión por alguien y actuar en base a esa compasión. Me dice de benignidad, que es la capacidad de ser bondadoso y de tener un sentimiento y una acción bondadosa hacia alguien y mantener esa bondad en momentos de crisis. Eso es lo que es la benignidad. De humildad, que es la capacidad de no creerte más de lo que tú eres, tampoco menos de lo que eres.
La gente siempre cree que la humildad es creerte que tú eres una basura. Eso no es humildad. Humildad es saber quién tú eres en Cristo Jesús. Y no pensar más ni menos, ni sentir que eres mejor que nadie. Entonces, Pablo te habla de humildad, que es la capacidad de ponerte en lugar de los demás, comprender lo que los demás piensan, lo que los demás dicen, y tratar con las personas desde su punto de perspectiva, y después pensar lo que tú tienes que hacer, y no sentirte superior a nadie. De mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, tiene que ver con ser manso, con la capacidad de no explotar en los momentos de crisis y reventar paredes, abrir huecos en las paredes, insultar a las personas, decirle del mal que se van a morir, ni nada de eso. Y Pablo dice que tenemos que ser mansos. Después te dice de paciencia. Cuando tú piensas en paciencia, tienes que pensar en la capacidad de esperar un tiempo hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir. El problema es que a nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Todo el mundo quiere las cosas así, por arte de magia. Por eso es que la comida rápida en este país es tan exitosa. Porque a nadie le gusta sentarse a esperar una hora para comer. Todo el tiempo estamos tan ocupados que la paciencia se ha acabado en nuestro comportamiento y lo hemos hecho parte de nuestras familias, parte de nuestra experiencia con Dios y parte de cómo percibimos que Dios nos habla a nosotros también. ¿Me estoy explicando? Ok. Después dice algo que es sumamente importante: soportándoos unos a otros. Y después vamos a hablar de relaciones familiares. Y yo le voy a decir una cosa: si tú eres un esposo, hay momentos que tu esposa tiene que soportarte mucho a ti. Y si tú eres una esposa, hay momentos que tu esposo tiene que soportarte mucho a ti. Amén. No le hagas caso, Luchi, que él estaba llorando cuando estabas en Colombia ahorita. Se lloraba todos los días. Amén también. Si tú eres un hijo, hay momentos que tú tienes que soportar las malas actitudes de tus padres a veces. Y si tú eres un padre, tú tienes que soportar las malas decisiones de tus hijos a veces. Hay algo importante que conlleva soportar, que implica de que yo tengo la capacidad de ser paciente, de ser benigno, de ser manso, de ser humilde, de ser amado. Y en las relaciones matrimoniales, en las relaciones padre-hijo, en las relaciones con familia, en las relaciones dentro de la iglesia, tiene que haber la capacidad de soportarnos unos a otros. Porque si no, va a ser un desastre todo. Pero después Pablo te presenta otro punto que creo que es sumamente, tiene la misma importancia que el otro: perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo soportar a una persona, pero eso no quiere decir que yo he perdonado lo que la persona haya hecho. O a lo mejor yo no he sabido cómo pedir perdón también, porque no solamente es perdonar a otros, también a veces es pedir perdón para que te perdone a ti. Entonces Pablo te menciona, antes de entrar a hablar de familia, de esposo, de esposa, de hijos, de esclavos, porque habla de esclavos, Pablo dice que nos soportemos unos a otros. Y cuando te está hablando aquí de soportarse unos a otros y perdonar unos a otros, en la Biblia, desgraciadamente, en un sistema económico donde la esclavitud era lo más importante, habían amos que eran dueños cristianos y habían esclavos que eran cristianos con amos cristianos. Y Pablo le está escribiendo a toda esta gente. Y le está diciendo: ustedes tienen que aprender a soportar, a amar, a perdonar, tienen que ser humildes, porque si no, no hay relaciones. Y después te dice: y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Porque un vínculo es como un enlace, es como algo que te une, te mantiene amarrado. Y Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto, pero el amor no es orgulloso, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita, el amor es manso, el amor es benigno, el amor es misericordioso. Entonces Pablo está dándome a mí de estas líneas para hablarme del amor que me unifica a un grupo de personas. Y después me dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Claro, porque si hay humildad, si hay amor, si hay benignidad, si hay vínculo de amor perfecto, si hay perdón, si hay soportarnos a otros, tiene que haber paz. Es automático. A veces no hay paz en tu familia porque tú no puedes perdonar. O no sabes cómo pedir perdón. A veces no hay paz en tu familia porque te cuesta soportar a las personas. O porque eres orgulloso. O porque no eres manso. O no eres humilde. Y Pablo te dice que todos estos elementos te llevan entonces a esa paz. Y después te dice, y esta para mí es la parte que amarra todos estos versículos para entrar a lo que voy a entrar ahorita. Después te dice: a lo que asimismo fuisteis llamados en un, no en dos, no en tres, en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Entonces, Pablo te tira a ti que la unidad requiere humildad y sumisión. No puede haber unidad si no hay humildad y sumisión. Y yo tengo que comprender esto y practicarlo en mi vida. Usted dice, pastor, pero es que ese asunto de sumisión en la iglesia ha sido mal interpretada. 100% de acuerdo contigo. 100%. Yo estoy cansado como pastor de escuchar a líderes cristianos, sea hombres o mujeres, enseñar sobre una sumisión que en mi opinión no es bíblica, sino que es cultural, que a veces es feminista y a veces es machista. Y lo que Pablo me dice a mí es que yo tengo que aprender lo que son estos conceptos de mansedumbre, sumisión, benignidad, todas estas cosas para conseguir un vínculo de paz que es producido por el amor de Dios en mi vida y el amor de mi familia. Entonces yo tengo que hacer una pregunta, ¿qué es la familia? ¿Cuál es el concepto de la familia? Porque una definición regular de lo que es familia, yo puedo decir que la familia es un grupo de personas que están unidas por un vínculo sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me hago mi ADN, y me hago mi ADN con mi papá y mi papá y mamá tienen que tener entre 48, 49%, 50% veces de mi ADN, o yo tengo el ADN de ellos, mitad y mitad de los dos. Entonces, yo soy una sola carne, producida por la unión de mi padre y mi madre que se convirtieron en una sola carne. Entonces, cuando yo tengo mi esposa y yo hago lo mismo con mi esposa y tengo mis hijas tienen también entre 50% de mi ADN también, a un 49, 48, 47% de mi ADN normalmente, si soy papá. Entonces, pero mi hermana puede ser que tenga un 47% de ADN igual que yo, mi hermano también, pero entonces mis sobrinos van a tener entre un 18 a un 20 y pico % de ADN conmigo. Mis primos van a tener entre un 8% a un 12% de ADN, porque es un vínculo sanguíneo. Entonces, es un concepto científico. Una familia es un grupo de personas que están unidas y que están ligadas por un vínculo sanguíneo. Es decir, tienen sangre en común, tienen ADN en común. Pero nosotros sabemos que el concepto de familia es más complejo que esto. Y sabemos que va más allá de que alguien sea sangre, porque hay personas que no consideran a sus padres de ellos, sino a otros lo consideran padres. Comprendemos que el concepto de familia va con vínculos de amor, de aprecio, de aceptación, de unidad que están marcados. Y también sabemos que ese concepto de familia en nuestra época posmoderna ha sufrido del concepto bíblico y se ha convertido en diferentes tipos de familias habidas y por haber, con diferentes modelos de familia. Pero también sabemos de que yo puedo tener una persona que no es mi hermano de sangre, pero yo lo considero mi hermano y todavía ha estado conmigo y hasta el día que me muera va a ser mi hermano. O yo puedo tener una madre adoptiva que es como mi madre y yo soy como un hijo para ella y somos familia. Entonces, yo comprendiendo todas estas cosas, tengo que llegar a una gran realidad. La vida familiar puede ser tu mayor bendición y tu mayor desafío. Esto es una gran realidad. Así como es una bendición, pues tú te casas con una persona, te enamoraste, es el príncipe azul, un tipo elegante, alto, aunque era bajito y feo, pero no importa, tú lo viste azul, alto, al levante. El tipo no tenía músculo, pues tú lo ves musculoso. Y las mujeres siempre son bonitas, así que tú como la viste, así era ella, preciosa. Entonces, cuando tú lo ves, tú estás ahí, qué bonito, qué precioso, los sueños dorados, vamos a hacer las familias más felices, vamos a conquistar el mundo para Cristo si son cristianos, vamos a hacer todas las cosas, y al cabo de 5 años están hablando de divorciarse. No me digas que tú no conoces esa historia, pues tú conoces la historia muy bien. Y después logran agarrar consejería, se soluciona el problema, y al cabo de 10 años están mejorcitos ya, pero todavía tienen como que cojean de un piecito todavía. Como que todavía no están caminando bien. Y al cabo de 15 años te das cuenta de que no puedes cambiarlo, que él va a ser así siempre, y ya no puedo hacer más nada, este fue el hombre que me casé, no es un mal hombre, no es un mal padre, no puedo ser una buena esposa, y empiezas entonces a vivir como otra etapa, y si llegas a los 30 años casados, pues ya te hace falta dormir con ella, extrañarla, todo lo demás y todas las demás cosas. Pero hay otros que no llegan a ese punto, hay otros que se divorcian a los 5 años, o a los 10, o la época especial de divorcio, los 20 años de casados. Entonces uno tiene que comprender que eso que comenzó como una bendición en un momento puede convertirse en un gran reto. Ser padre es una bendición, pero también es un gran desafío.
Especialmente cuando tus hijos empiezan a tomar decisiones que no son adecuadas. O cuando sus hijos se casan con una persona o se juntan con una persona que les hace daño a ellos. Y ahora tienen los nietos pasando trabajo. O cuando simplemente un hijo tuyo nace con una situación genética que le causa enfermedad física y ahora tú tienes que tratar con operaciones y eso te carcome tu corazón porque lo amas, lo quieres, lo adoras, estás con él, con ella, pero ahora te duele verlo en el hospital constantemente. Ser familia es una bendición que conlleva retos siempre. Por eso es que es importante soportarnos, perdonarnos, ser benignos, ser humildes, ser amables, ser apacibles, ser misericordiosos, tener el vínculo del amor que nos une para ser uno solo, ser santos, separados como familia, comprender que tenemos un propósito en común. Entonces, cuando tú logras comprender eso, llegamos entonces al capítulo, en mi opinión, o los versículos, en mi opinión, peor mal interpretados en las iglesias cristianas hoy en día a veces. No en todas, pero en muchas iglesias para mí esto es mal interpretado. Una de mis áreas de trabajo teológico, yo soy teólogo, es el área de exégesis. Exégesis es estudiar el texto en su idioma original y estudiarlo con su contexto, con la cultura y poder permitir que el texto hable por sí mismo, no como interpretación. No ocurre todo el tiempo, pero lo tratamos de hacer. Y este texto ha sido muy mal interpretado. Voy a leerlo, versículo 18 del capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a comenzar con la parte de casadas, amar a vuestros maridos. Sujetad a vuestros maridos. Esto sale de una doctrina o de una secuencia que realmente empieza en Génesis capítulo 2. Y sale de un proceso de la creación del ser humano, porque no existe raza humana si no existe un hombre y una mujer. Esto es muy importante. No existe raza humana si no existe una pareja. Dos hombres no pueden tener un niño naturalmente. Dos mujeres no pueden tener un niño naturalmente. Para que un niño nazca naturalmente, tiene que haber un hombre y una mujer. Entonces, el asunto es que yo leo este texto y dice, esposa, sujetad a vuestros maridos. Entonces, yo llego a una iglesia y yo he escuchado predicaciones donde los que han estado predicando o las que han estado predicando se han parado del púlpito y han dicho, usted como esposa tiene que hacer todo lo que su marido le dice. Yo he escuchado hombres que dicen, por lo menos predicar, tú mujer, cuando tu marido habla, tú te callas. He escuchado eso. Y yo me he quedado mirando y digo, ¿dónde está la esposa de ese hombre? Quiero verlo ahorita. De repente veo una chancleta en la mano. Ah, sí, esa es la esposa. Esa es la esposa. Ese cuando llega a la casa va a dormir en la regadera con hielo y va a salir el lunes llega a la iglesia con lentes oscuros. Esta situación de sujetarse es bien interesante porque cuando yo leo eso, y no lo leo tanto para la mujer, yo soy hombre. Cuando yo leo esto, yo lo leo para mí como hombre. Porque es una responsabilidad que tu esposa decida ponerte debajo tu liderato. Para mí eso es una gran responsabilidad. Fuera más fácil si hiciera lo que le diera la gana. Porque entonces yo no soy responsable de nada. Pero cuando la Biblia dice a la mujer, sujétate a tu marido, no está diciendo de que yo como hombre me voy a imponer a la mala y voy a decir, aquí mando yo porque yo soy el hombre de la casa. Y en nuestra cultura hispana hay un machismo muy marcado. Y ese machismo no sale de nuestros países. Ese machismo empieza con una invasión en los años 700 de los árabes del norte de África, conocidos como los morros, a la península de España, donde llegaron los años 1700. Y después estaban los judíos, los árabes y los cristianos juntos en ese lugar. Y entonces creó un momento donde el machismo se fue metiendo en España a tal punto que cuando en el 1492, donde los árabes y los judíos fueron expulsados de España, también fue donde colonizaron América. Los españoles, que eran árabes y judíos, vinieron para América Latina y con ellos llegó el machismo. Y se creó todas las cosas que usted dice, pastor, está equivocado. Muy bien, si tú lo crees, pues que entre tu cosa. Pero estudia la historia, vas a encontrar que esto es verdad. Entonces, hay un machismo hispano que tiene que ver con un concepto árabe-judío que se marcó en España y que llegó a América durante la época de la conquista de Latinoamérica.
Aquí la Biblia no me está hablando a mí de que yo tengo que someter a una mujer y decirle, cállate la boca, haz lo que yo digo, limpia el baño, cocíname, ¿dónde está la comida? Eso no me está diciendo a mí. La Biblia me está diciendo a mí que yo como esposo, porque la palabra que tú usas aquí en el griego específicamente tiene que ver que la persona voluntariamente, no forzadamente, viene y trabaja conmigo y se une a lo que estamos haciendo bajo liderato. Eso tiene que ver con el hecho de que yo como esposo, no es que soy perfecto, pues no existe persona perfecta, pero yo tengo que hacer todo lo posible para que mi esposa esté segura, cómoda y tranquila. Entonces ella puede venir y trabajar conmigo. Hay veces que no ocurre, hay veces que he visto hombres muy buenos trabajando con sus esposas, pero las esposas no quieren porque tienen un concepto igual de dañino cuando el hombre es machismo, llamado feminismo. La Biblia no es ni feminista ni debería ser machista. La Biblia te habla de que en el principio Dios creó a un hombre y una mujer y que los hizo para que fueran una sola carne, un equipo. Entonces cuando yo leo esto y yo entiendo, yo tengo que comprender lo que dice en Génesis capítulo 2 versículo 18, donde dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, y hemos muy mal traducido nosotros esta palabra, lo hemos traducido como ayuda idónea, cuando en realidad tiene que ser una ayuda que va delante de él o al lado de él. Esa es la traducción perfecta, al lado o delante de él. Ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque esa palabra en hebreo es la palabra de ayuda, es la palabra ezer. Diga conmigo, ezer. Es como Z, pero los judíos pronuncian así las cosas, medio rarongo, ezer. Entonces, esa palabra ezer está en la Biblia 21 veces, nada más. De las 21 veces, solamente 2 veces se refiere a la mujer. Solamente 2 veces. Y esas 2 veces está en Génesis capítulo 2, versículo 18 y Génesis capítulo 2, versículo 20. Y esa palabra ezer es traducida en todas las partes de la Biblia como ayuda, ayudador, el que viene a ayudar, el que va en la guerra. Normalmente se usaba en momentos cuando Israel estaba a punto de ser destruido. Y entonces Israel decía, ¿quién podrá ayudarnos? Y no era el chapulín colorado el que salía brincando, sino que decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Te está hablando de Dios. Entonces, de las 21 veces, 2 habla de Eva y 19 veces habla de Dios como ayudador. Entonces, yo no puedo agarrar esa palabra y traducirla como que Eva es inferior a mí como hombre, porque si la palabra está hablando de Eva como inferior de mí, entonces como dice 19 veces de Dios también, entonces Dios debería ser también inferior que yo como hombre. ¿Me explico o no? No me expliqué, ¿verdad que no? Sí, ok. Entonces aquí no está hablando de una sumisión a la mala, a la brava, a la venezolana, a la mexicana, a la colombiana, porque aquí yo mando. No. Sino que tu esposa confía en ti y sabe que tú estás bien. Y ella trabaja contigo y camina contigo porque ella sabe que tú estás dispuesto a morir por ella. Hace como 2 años atrás, de ahorita a la mañana, nosotros tuvimos una situación en otro país que fuimos mi familia y yo y tuvimos que tratar con un asunto de secuestro. Por más de 9 horas estuvimos luchando la cosa. Eso nunca se lo dije a la iglesia. Solamente algunos de ustedes lo escucharon en privado. Y yo tuve que tomar la decisión de buscar la forma de morirme yo primero que mi esposa y mis hijas. Y es por eso, porque yo estoy llamado a cubrir a mi familia como hombre. Y cubrir implica que yo tengo que estar dispuesto a morir por mi esposa y por mis hijas. Si después de eso mi familia no se quiere sujetar conmigo, pues eso es problema de ellos. Pero yo como hombre tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, este asunto de sujeción no es, yo mando, yo soy hombre, cállate la boca, la Biblia dice, no mandas. Tú eres mujer, tú callada. Eso no es bíblico. Que la Biblia dice que la mujer cae en la congregación de los hombres. Tú me invitas a una taza de café esta semana, me pagas el almuerzo y yo te doy la clase para que entiendas lo que está haciendo la Biblia en cuanto a eso. Porque va a tomar como un almuerzo y medio más o menos esta clase. Entonces yo tengo que comprender esto, que esta palabra ezer debe ser traducida mejor como ayudador al frente, que va a rescatar, a trabajar, a estar contigo. Entonces Dios nos creó una pareja para que yo domine a la mujer, sino que Dios creó una pareja para que ambos podamos trabajar y ella sepa que yo estoy dispuesto a morir por ella y confíe en mí como marido. Pero entonces después que te dice eso, la Biblia te va a otro nivel. Porque le dice después a los hombres, el versículo 19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Mira, yo soy hombre y yo sé lo difícil que para un hombre puede ser amar a una persona abiertamente.
Nosotros somos como medios embotellados. Como que nos cuesta decir te amo a veces. ¿A usted no le pasa eso a los hombres que están aquí? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, ya si tiene 20, 30 años, te amo, hijo? A nosotros nos cuesta. Nosotros enseñamos el amor con que haya comida en la mesa, con que haya respeto en la casa, con que nunca falte nada. A nosotros a veces nos cuesta decir a una persona, te amo, me hace falta, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces, cuando yo comparo el amor de una madre, no estoy diciendo que es superior, pero es distinto. Porque yo nunca voy a saber lo que es llevar a un niño en mi vientre por 9 meses. Yo jamás voy a saber lo que es recibir esas pataditas que los bebés dan. Y las náuseas, y los vómitos, y los dolores. Yo nunca voy a saber lo que es entrar a un hospital pensando que te puedes morir. Pero que si te vas a morir, tu hijo tiene que nacer. Yo no sé eso. Yo nunca voy a saber lo que es desangrarte casi ahí dando a luz. Y cuando te pones a ver el pecho, se te quitó el dolor. Entonces, hay una forma en que la mujer ama que es diferente a la forma que el hombre ama. Entonces, Dios le dice al hombre, ama a tu esposa, que ella sepa que tú la amas. Porque si tu esposa sabe que tú la amas y ella después no quiere trabajar contigo, hay un problema en ella. Pero si ella sabe que tú la amas y que harías todo por ella, ella con mucho gusto va a trabajar contigo. Pero si tú no la amas y si la tratas como esta vieja, todo lo que hace es echar broma todo el tiempo. Yo no sé para qué me casé con esta vieja. Me hubiera casado con la Lupita. A mí me han dicho esas cosas en reuniones. Y la mujer ahí sentada. Y yo, wow, esto va para largo. Esto no se soluciona con una sesión. Aquí hay como 100 sesiones. El problema es que yo nada más doy 2 meses máximo. Imagínate. Entonces, y uno tiene que comprender que las relaciones familiares requieren paciencia, humildad, amor. Con los hijos, mi hermano. Pablo sigue hablando de una forma después. Dice, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Yo he escuchado a padres de 60 años, llegar a un hijo de 40 años que está casado con su familia, decirme a mí, él está mal porque no me está haciendo caso a mí. Eso no está diciendo la Biblia. Yo no puedo tomar ese texto a tratarlos como yo quiera. Pero la Biblia dice a los padres que obedezcan a los hijos. Obviamente los hijos son difíciles, porque uno puede ser el mejor padre del mundo y los hijos pueden cometer los peores errores del mundo. Igualito como tus padres pueden ser los mejores padres del mundo y tú cometiste graves errores también, tuviste que aprender. Entonces, el ser padre, el ser esposo, el ser madre, el ser hermano, el ser tío, el ser primo, el ser familia, requiere paciencia, requiere amor. Requiere la capacidad de perdonar, requiere la capacidad de soportarnos unos a los otros, de ser benignos, de ser bondadosos, de ser mansos, de ser humildes, de no ser orgullosos, de tener el vínculo de paz que es el proceso del amor en nosotros de Cristo Jesús. Muchos de nosotros estamos en crisis a veces en nuestra familia porque no sabemos perdonar. A veces yo escucho discusiones y yo digo, Dios mío, pero esto es lo más tonto que yo estoy escuchando en mi vida. Pero esa discusión tonta se convierte en un divorcio. Y es porque no pueden perdonar. Hay una raíz de amargura en el corazón que la persona no puede llegar a un punto donde logra perdonar. Y entonces se extiende al esposo, a la esposa, a un hijo, a una hija, a un papá, a una mamá. Y vas por tu vida chocando con todo el mundo y a nadie puedes perdonar. Lo que quiere decir que tu corazón está dolido y está internamente quebrantado. Y hasta que no comprendas la importancia del amor de Dios en tu vida, no vas a poder perdonar. Y hasta que no aprendas a perdonar, no va a haber paz en ti. Las familias son difíciles porque son personas con mentalidad, con decisión y capacidad de pensamiento. Y tenemos voluntad. Y podemos tomar decisiones. ¿Me estoy explicando hoy, sí o no? Después Pablo dice en el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Óyeme muy bien, papá y mamá que estás aquí. No seas abusador con tus hijos. Tus hijos de 20, de 30, no tienen que hacer lo que tú quieras. Yo conozco padres que le dan todos los hijos y los tienen amarrados financieramente para que hagan todo lo que ellos quieran. Eso no es de Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijos a que ellos puedan ser proveedores también, sean hombres y mujeres.
Oye, muy bien. No trates a tus hijos como si fueran tontos, o los hijos no traten como si fueran tontos. A mí me preocupa a veces cuando yo estoy en una película con mis hijas y es una película donde hay un hombre en la película. El 90% de las películas modernas, los hombres en las películas son todos unos tontos. ¿Tú no se das cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Yo me quedo mirando y digo, pero este tipo, ¿por qué tiene que ser tan tonto este tipo? Y entonces un niño de 5 años es un genio y el tipo es un bobo. Y el niño le dice al hombre que es un hombre maduro ya, lo trata como fuera un tonto y el tipo no, habla como un tonto, no habla como, o sea, todo es como tonto. Entonces se ha desvalorizado la imagen del hombre en la sociedad. El hombre ha perdido quién es. Los hombres nos tratan como si fueran unos tontos todos. Y yo no tengo el pelo un tonto, Si es que estoy quedándome calvo, pero los poquitos pelos que me quedan no me suenan tontos. ¿Sí me explico lo que estoy diciéndote? Pero entonces, hace años atrás, era la mujer la que era una tonta en las películas. Y el hombre era el machista que golpeaba a la mujer. Y nosotros los hombres no nos damos cuenta porque el ataque no era contra nosotros. Ahora que el ataque es contra nosotros, sentimos lo que las mujeres sentían hace años atrás en las películas. Señores, las familias son difíciles, pero es una gran bendición. Las familias son difíciles, pero si hay amor, benignidad, mansedumbre, templanza, si hay el vínculo del amor, la paz de Dios viene y opera. Y entonces somos un solo cuerpo. Si hay perdón, si hay la capacidad de soportarnos. Y la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo he tenido que aprender con mi hija Esther, que este año me cumple 15 años. Yo estoy con mi revólver, mi escopeta al lado de mi casa. GPS incorporado, misiles y todo. A remote control. Se acabó el problema. Yo tengo que soltarla a ella. Si no le hago daño. Yo tengo que dejar que ella crezca. Para que pueda ser esposa, madre, profesional, líder, mujer de Dios. Para que pueda confrontar sus errores, cometer errores igual como yo los cometí. Y pueda levantarse después, recibir perdón, restauración. Perdonar, para que pueda tener hijos, tener esposo, para que se pelee con su esposo y arreglen las cosas después. Yo no puedo crear un colchón de manipulaciones, o sea, esto es claro. Yo no puedo exasperar a mis hijos. Entonces, estas son cosas que me llevan a mí a un nivel de preocupación. Y a veces en nuestras familias hispanas hay un círculo triangulizado donde yo soy el jefe y yo mando y todo el mundo hace lo que yo quiera. Eso no es bíblico. Es antibíblico. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Pablo sigue hablando y después te entra un punto que tiene que ver con algo que en nuestra sociedad hoy en día, gracias a Dios, nos ocurre, que es la esclavitud. Versículo 22. Siervos. Esto está mal traducido. No debería ser siervo. Debería ser esclavo. La palabra en griego es doulos. Y literalmente es esclavo. Esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Entonces, usted dice, wow, la Biblia está fomentando la esclavitud. No, no está fomentando la esclavitud. Pero si yo era un esclavo en la época paulina y yo me rebelaba contra mi amo, ¿qué creen que hacían? Me mataban. Entonces, Pablo le dice, oye, no sean brutos, ok, obedezcan en todo, para que no los vayan a matar. Porque después Pablo más adelante, en otros libros de la Biblia que él escribió, dice, si estás esclavo y puedes liberarte, libérate, ¿oíste? Y si no logras liberarte, igualito eres libre en Cristo. Entonces Pablo no está fomentando la esclavitud, porque cuando tú lees la carta de Filemón, búscala en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es Pablo hablando sobre un esclavo que se había escapado y Pablo le dice al dueño del esclavo, trátalo a él como me tratarías a mí, perdónalo. Entonces te sigue diciendo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como al corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces cuando yo pienso en esto, yo tengo que comprender de que las relaciones humanas, las relaciones entre iglesia, en trabajo, con vecinos, con papá, con mamá, entre esposos, con hijos, con hermanos, con abuelos, con amigos, son difíciles. Y la única forma que una relación funcione bien es si hay mansedumbre, si hay humildad, si hay amor, si nos soportamos unos a los otros, si hay perdón, si hay benignidad, si nos comprendemos que somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces vivimos en el vínculo de la paz. Y sujetarnos. Mire, yo soy pastor aquí. Y trabajo como pastor ejecutivo, parte del equipo ejecutivo aquí. Supervisamos todo lo que tiene que ver con varias áreas, tanto inglés como español. Y yo puedo pararme aquí y decir, aquí yo soy el que mando. Eso es mentira. Yo me sujeto a ustedes. Yo me sujeto a los ancianos, yo me sujeto a la iglesia. Todo el mundo tiene que sujetarse.
La sujeción no es un asunto malo, la sujeción es un asunto bueno. Porque cuando nos sujetamos, estás diciendo, nos rendimos cuentas mutuamente. Y cuando nosotros nos rendimos cuentas mutuamente, nos libramos de peligros espirituales. Entonces, este asunto de sujeción de los padres, de los hijos, porque cuando Pablo te habla a ti después en Efesios, que te habla a ti, que te dice, esposas, sujetados a vuestros maridos, cuando tú lees el versículo 21 de ese capítulo de Efesios, te dice, sujetados mutuamente unos a los otros, hablando del hombre también. Entonces, yo no puedo pararme como hombre y decir, la mujer se sujeta a mí. No, yo como pastor me sujeto a ti. Aunque yo sea el pastor de la iglesia aquí en español. Y aunque trabaje como pastor ejecutivo también. Porque si no, entonces, ¿quién trata conmigo cuando estoy cometiendo errores? Entonces, soy un agente libre que hace lo que le da la gana. Y tendrías tú un tremendo problema si no me sujetara a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando hoy? Entonces, este concepto que Pablo presenta es muy importante. Entonces, te voy a dar 3 claves rápidamente que el texto te sigue diciendo, y con esto voy a concluir. La primera es orar constantemente. La oración tiene un efecto en nuestras vidas que más nada tiene. La oración cambia nuestra forma de ver las cosas. Cuando yo me meto con Dios, la oración tiene la capacidad de reestructurar mi pensamiento. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que se manifieste como debo hablar. Entonces, yo tengo que orar. Ora por tu matrimonio, ora por tus hijos. Estás a punto de divorciarte, empieza a orar por tu matrimonio. Hay hombres y mujeres que están divorciándose y vienen a nosotros a decirnos, arreglarnos el problema. Te tengo malas noticias, nosotros no podemos arreglar tu problema. Y vienen y dicen a nosotros, pastor o equipo de mentoría, arregla a mi mujer. Yo no puedo arreglar a tu mujer. A lo mejor tu mujer ni siquiera está echada a perder, a lo mejor está echada a perder es tú. Lo que yo sí puedo hacer es decirte a ti, métete con Dios y Dios va a arreglar lo que tiene que arreglar. Eso yo lo puedo hacer. Pero la gente quiere atajos. Viene aquí pensando, aquí nosotros no solucionamos problemas. Yo no morí en la cruz por ti. Ninguno de nuestros líderes murió en la cruz por ti. Pero métete con Cristo para que tú veas cómo Él empieza a solucionar tu corazón. Entonces, la oración es fundamental. Fundamental. Y tengo un consejo que me dio mi primer mentor, Nelson Sami, que ya está con el Señor. Me dijo, Moisés, cuando tú no quieras orar, es cuando más tienes que orar. Wow, con los años he descubierto que esa es la verdad más grande que yo puedo creer. Porque si yo no oro cuando no quiero orar es porque viene un ataque. Y cuando yo me meto a orar, el ataque se hace diferente. Métete a orar. Ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu empleador. Si tú eres el jefe, ora por tus empleados. Ora para que Dios te haga sabio, para que puedas someterte, para que puedas ser de bendición, para que a la gente no le cuesta seguirte. Porque ¿quién quiere seguir a un ogro o a una ogra? Nadie. Ora para que Dios te siga, para que Dios te dé humildad para hacer las cosas. La segunda cosa, tienes que estar atento. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que estar atento. En el capítulo 4, versículo 12 de Colosenses dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Ese fue el fundador de la iglesia. Siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras oraba por la iglesia que le había plantado y le decía a Dios, por favor, que estén listos, que estén atentos. Óyeme, tú tienes que cuidar a tu familia. No vas a cuidarla micromanejándola, vas a cuidarla orando por ellos, ministrando a sus vidas. Si tú no tienes altar familiar, ¿cuántos aquí se reúnen una vez a la semana, aunque sea como familia, a leer la Biblia juntos y orar? Levanta la mano si lo haces. Si tú no tienes altar familiar, te voy a dar un gran consejo. Empieza a hacerlo una vez a la semana, aunque sea. Saca 1 hora nada más. No tienes que predicar un gran mensaje, ni tienes que cantar las mejores canciones del mundo. Tú te reúnes y oras unos por los otros. Leen la Biblia juntos y bendicen el uno al otro. Dicen, Señor, esta familia es tuya, te pertenece, mi casa es tuya, mis hijos son tuyos, mis nietos que me dejan son tuyos, los bisnietos son tuyos, los esposos de mis hijas, las esposas de mis hijos. Señor, todas las cosas, cuando haya muerte, cuando haya crisis, cuando haya problemas, cuando haya austeridad, nuestra casa, en vida o en muerte, es tuya. Cuando das o cuando quitas, nuestra vida es tuya, te pertenecemos. Tú tienes que empezar a hacer eso. Tienes que cubrir a tus hijos en la mañana, tienes que cubrirlo en la noche con oración. Tienes que estar atento.
a la voz de Dios, pero también a que Dios está en control de todas las cosas. Y por último, tienes que estar agradecido por lo que Dios está haciendo. Ese marido tuyo que es problemático, cabezón, dale gracias a Dios por ese gordito bello. Esa mujer apuesta que nunca envejece, que está al lado tuyo, dale gracias a Dios por esa mujer bella al lado tuyo. Ese hijo que te saca canas verdes porque está metido en drogas, dale gracias a Dios por tu hijo. Ese hijo que está rebelde, que anda haciendo las cosas, que anda teniendo quizás actividades que no tiene que hacer, dale gracias a Dios por tu hijo. Esa enfermedad que no comprendes, que está teniendo una hija tuya, dale gracias a Dios. Tienes que ser agradecido. Por eso es que Pablo escribió lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, Dios te ha dado la mayor bendición. Una familia que te ama tal como eres, imperfecto como eres, te aman, te perdonan. Y si no te perdonan, tienes que empezar a perdonar. Somos la familia de Cristo, comprados por precio de sangre. En la cruz del Calvario Él dio su vida por nosotros. Nos perdonó, nos soportó, lo hizo humildemente y nos cubre siempre en su presencia. Por eso hoy te digo, vivamos para Jesús y tengamos buenas relaciones en Cristo Jesús. Te invito a estar en pie en este momento. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres uno de nuestros compañeros de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero hacerte una pregunta. Si tú estás aquí hoy o estás en las cámaras hoy y tú eres una persona que en tu relación con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos estás teniendo conflictos, o estás teniendo conflictos con gente en el trabajo, o andas como chocando con todo el mundo por todas partes, estás teniendo muchos conflictos en todas áreas, y a lo mejor tú te has apartado de Dios. No es que has perdido tu salvación, pero estás apartado de Dios. Y tú quieres decirle al Señor: yo quiero dedicar mi vida a ti nuevamente. Ayúdame a ser un buen esposo, ayúdame a ser una buena esposa, ayúdame a ser un buen hijo, ayúdame a ser un buen empleado, ayúdame a ser un buen empleador, ayúdame a ser un buen hijo tuyo, Señor. Y tú quieres hacer una oración para dedicar tu vida al Señor. Yo creo que tú vas conmigo esta oración. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy y tú quieres que oremos por ti para tomar la decisión más importante de tu vida, de decirle a Jesús: yo quiero ser tuyo, quiero vivir para ti, yo te invito a que hagas conmigo esta oración también. Y iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración si quieres hacer esta simple oración. Padre, te entrego mi vida. Gracias por Jesús, que comienza de nuevo las cosas en mí. Hazme nueva criatura. Límpiame de todo pecado, de toda falla. Ayúdame en mi familia, ayúdame con mi gente, Señor, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Enséñame humildad, enséñame amor, enséñame ternura, enséñame mansedumbre, enséñame respeto, enséñame compromiso, enséñame a ser fiel, a guardarme para ti y a guardarme para mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por la cruz de Calvario, por haber muerto por mí ahí. Perdona mis pecados, soy tuyo, en tu santo nombre. Amén y amén.